Esta es otra aportación importante al arte porque él va a llevar al escenario artístico, es decir, a la academia, un urinario. Y precisamente desde esa postura va a hacer su crítica, ¿no? Muy bien, bueno, para hablar de las vanguardias artísticas habría que tener esta distinción de paradigmática en el arte, en este ámbito estético, ¿no? Como cronológicamente lo podríamos distinguir al arte clásico como el arte que se genera en esta civilización antigua y hermosa, florescente, que es la griega. En la antigua Grecia surgen estos ideales de belleza, perfección y bueno, apoyados con todas estos intelectos que surgen a la par, por ejemplo, Pitágoras, Platón, Aristóteles, todos ellos contribuyendo a estos ideales, ¿no? A la fundamentación de estos ideales. Empieza a haber en el arte estas expresiones del cuerpo humano perfeccionadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas esculturas griegas de dioses, de mitología, donde se va apreciando precisamente la perfección cada vez más del cuerpo humano, porque a final de cuentas también es una sociedad humanista. La griega es una sociedad humanista y bueno, donde se nota precisamente este ideal del humano a través del arte serían estas representaciones de la escultura. Esto, bueno, tomando como base la cultura griega, luego viene la romana, que también tiene sus aportaciones, pero sigue en esa misma línea. Vemos la Edad Media, el Renacimiento, y todo ello parece que, al menos así lo pienso yo, va teniendo un desarrollo de lo clásico, del arte clásico, los ideales de belleza, de perfección, armonía, siguen teniendo un desarrollo. Digamos que hasta este momento, al menos estéticamente, no se rompe, sino que se sigue perfeccionando. Sí va a haber algunas otras cosas que van a ir apareciendo, como el claroscuro, la perspectiva, estos elementos estéticos que van a apreciarse, pero en función de estos mismos ideales. El arte de vanguardia sería otro paradigma artístico y estético que aparece hasta mitad del siglo XX. En esta temporalidad, en este momento histórico, se da un fenómeno muy interesante que es el fenómeno industrial. Entonces está la burguesía, por un lado, en la sociedad, está cada vez el desarrollo tecnológico, el científico, subiendo y avanzando, ¿no? Aparece, por ejemplo, la fotografía, una de las, ahora vemos como una de las expresiones artísticas más actuales, pensaría yo, o más contemporáneas, pero que antes no había aparecido, ¿no? Y que incluso ahí lo interesante de esta aparición es el cambio que se da también en la pintura. Cuando aparece la fotografía, se libera un poco a la pintura de su tarea como de representar la realidad. Entonces comienza a ya no, la pintura por su parte empieza a ya no representar la realidad tal cual. ¿Por qué? Porque ahora la fotografía es la que representa la realidad tal cual y de una forma mucho más fiel que la pintura o más
tangible, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y esto para la pintura, a final de cuentas, es una liberación. ¿Por qué? Porque entonces ya la pintura empieza a buscar otras formas de expresión. Y aparece, por ejemplo, ya como arte de vanguardia, el expresionismo, con colores que ya no tienen que ver con colores reales, como los vemos, ¿no? Como los podemos apreciar en la vida diaria, sino que ya le van dramatizando, aparecen los rojos, los amarillos, azules, y esta gama de colores que empiezan a expresar, a tener una otra función, no el de representar la realidad, sino el dramatizar o el dar un sentido diferente a la pintura. Va apareciendo el surrealismo, que ya también es otra de las vanguardias que se va a enfocar mucho en el psicoanálisis. El psicoanálisis hay que recordar que también va surgiendo en esta época, y como discurso teórico va también tomando lugar en el arte. Uno de estos escenarios donde se va a apreciar las implicaciones del psicoanálisis va a ser en el surrealismo. Ahí, por ejemplo, tenemos a Dalí. En varias de sus pinturas podemos ver que hay, por ejemplo, el sueño. Se representa muchas veces estas figuras que no corresponden a lo real, ¿no? El cubismo también, ya no se representa otra vez el cuerpo humano tal cual es, sino a través de estos pues cubos o cuadraditos, ¿no? Que vamos viendo en las pinturas. Ahí tenemos incluso a Diego Rivera, que también ese es un tema muy polémico, ¿no? Cuando se habla de quién inventó el cubismo, si apareció con Diego Rivera o con Picasso. Pero bueno, ese sería otro tema. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, los manifiestos van a ser estas expresiones de los propios artistas, textos de los propios artistas, donde van a declarar su postura respecto al arte y también van a tener una posición política. Entonces, bueno, ¿contra qué o qué? ¿Qué es lo que destacan estos manifiestos? Por ejemplo, el dadaísmo es una revolución también del lenguaje, ¿no? Ellos en sus reuniones hablaban precisamente de cómo liberar de alguna forma el lenguaje. Uno de sus manifiestos habla sobre esto, ¿no? Dada no significa nada, no todo tiene que significar algo, simplemente hay que dejar que las cosas hablen. Y bueno, en su manifiesto hablan de esto. Dada se dice que puede ser esto, que puede ser aquello, y todo el mundo entra en una controversia por no saber qué significa Dada. Pero a final de cuentas, ellos decían no significa nada, y esa es la fuerza de nuestro manifiesto, de nuestra postura, ¿no? No todo tiene que significar algo, sino esta forma de dejar ser a las cosas. Y bueno, ellos lo llevan a cabo en literatura. Está también el que inicia, que es Tristán Tzara, pero también en la pintura, no tengo una referencia, pero ahorita estoy pensando en Duchamp. Él también es otra referencia, ya para los objetos, como objetos artísticos. Esta es otra aportación importante al arte porque él va a llevar al escenario artístico, es decir, a la academia, un urinario. Y precisamente desde esa postura va a hacer su crítica, ¿no?, a la academia. Hay que recordar ahí que
Solamente entraba a la academia aquel artista que tenía no solamente talento, sino también una formación a través de estas fortalezas técnicas. Entonces tenía que tener una buena técnica, y si no tenía esta técnica, pues no era un buen artista. Entonces estos artistas que trataban de pues hacer algo nuevo no podían llegar a ser artistas si no tenían una buena técnica, o si rompían con la técnica, ¿no? Y con los cánones aparte que se buscaban, que era precisamente lo que busca el arte clásico: la belleza, la armonía, la perfección, todo esto que ya se venía perfeccionando desde la antigüedad. Y estos artistas interpelan, interrogan con su arte y con su práctica. El llevar ese urinario a esta academia es también una postura política, porque es decirles: a ver, vamos a pensar si sí es esto arte o no, porque si el lugar es el que da al artista su condición de artista, y también el objeto que está ahí es artístico, ¿qué va a pasar si yo llevo esto, no? Entonces, bueno, eso a mí me parece muy, muy interesante. Es muy... a mí me parece, aparte, muy polémico, un acto de rebeldía contra el mismo arte, porque estas personas pensaríamos que, bueno, podría pensarse desde la academia que no son artistas, pero ellos realmente tenían ganas de expresar. Aquí empieza a haber esa polémica, ¿no? ¿Quién es el artista? ¿El que saca la academia? ¿El que expresa? ¿Quién? ¿A quién le corresponde? Y también está esta otra pregunta de ¿y quién va a decir quién es el arte? Perdón, ¿quién es el artista? ¿Quién es el arte? ¿Quién hace arte? Entonces, bueno, comienzan estas vanguardias con como este signo de rebeldía, como esta forma política de posicionarse respecto al arte, respecto a las reglas establecidas hasta entonces socialmente, porque también hay que recordar que se consumía el arte, y aquellos que podían pagar por una obra, era una obra de algún modo diseñada para esa persona, no para el gusto del artista, sino para el gusto de la persona que me encargaba la pieza artística. Entonces esto también es muy importante, porque ya el arte va a tener esta revolución, ¿no? Ya se va a hacer arte por el arte, ya no es arte por encargo, y eso también le va a dar esta posibilidad de expresión de todo tipo o heterogénea al arte. De ahí vemos entonces la pluralidad del arte de vanguardia, ¿no? Por eso es tan rico, por eso empieza al mismo tiempo a haber tantas expresiones. Al liberarse la figura, entonces ya la forma deja de tener como técnica la principal, pues la batuta principal, ¿no? Ahora lo que se busca es expresar, y ahí comienza, con estas características, digamos, comienza el arte de vanguardia. Yo creo que sí tiene una implicación social. La implicación social de las vanguardias sería el interpelarnos también a nosotros mismos como sociedad, ¿no? El romper con esta idea de belleza clásica. Por ejemplo, ahora tengo en mente, por ejemplo, a Botero, que es este artista
que comienza a hacer los cuerpos, son muy diferentes, porque son cuerpos gorditos, ¿no? Obesos, o podríamos decir que no encaja claramente con el ideal clásico. Entonces, obviamente sí ha cambiado, porque cuando la gente comienza a ver que existen estas figuras, de alguna forma son más reales, ¿no? Son más reales y claro que interpelan. Sí, incomoda también, porque no estamos acostumbrados como sociedad, o no estábamos acostumbrados, creo que cada vez más, pero también las vanguardias pasaron hace poco, el siglo pasado. Esto va cambiando paulatinamente, de hecho estamos al inicio de este cambio. Entonces, creo que todavía no tenemos una perspectiva tan amplia de ver qué tanto ha impactado, qué tanto va a impactar. Pero de lo que sí estoy segura es que seguramente va a tener implicaciones. De hecho, ya las está teniendo, pero el cambio es lento, ¿no? Todavía no tenemos el panorama tan amplio, pero el haber abierto este panorama de expresiones artísticas, yo creo que es el inicio de todo lo que vendrá.